Buenos días, nos disponemos a celebrar este retiro y nada, os doy la bienvenida a los poquitos que habéis venido hoy. Era un poquito de esperar teniendo en cuenta el calor que hace, por eso estamos en Extremadura, en invierno muchísimo frío y en verano muchísimo calor, los extremos de Extremadura. Bien, pero aquí estamos los que estamos y algunos nos seguirán por la radio y otros nos seguirán después por YouTube. Bien, hacía tiempo que no teníamos un retiro aquí una mañana entera de un sábado, pero lo que sí hemos sido fieles es a cada mes dar un retiro. Cada mes hemos venido dando un retiro, incluso cuando he estado de baja allí en mi casa en Malpartida, daba este retiro a través de las redes sociales, a través de YouTube. Pero venimos siendo fieles cada mes tener un retiro. Y esto lo hago porque sé de lo bueno que es que cada mes tengamos un retiro. Lo digo porque yo lo he venido haciendo a lo largo de toda mi vida. Desde que era adolescente, yo vengo casi siempre haciendo un retiro al mes. Y es algo que nos ayuda muchísimo, muchísimo en nuestra vida espiritual. Así que mientras podamos, pues lo seguiremos teniendo. Esta semana solamente podíamos tener, este mes solamente podíamos tener el retiro, si era un sábado por la mañana, solamente hoy. Pero cuando no se puede un sábado por la mañana, pues lo podemos tener un jueves por la noche o un viernes, cuando sea, como ya hemos hecho en alguna ocasión. O sea que lo importante es que todos los meses tengamos un retiro espiritual. Y si lo doy por ahí fuera en algún otro sitio, creo que muy pronto me llamarán de la Casa de Espiritualidad de Navas del Madroño, pues lo grabo allí y después lo paso, ¿no? Pero lo importante, yo vuelvo a repetir y a insistir mucho en ello, que es importantísimo, fundamental, que todos los meses tengamos un retiro. Bien, vamos con esta primera meditación de este retiro. La segunda la tendremos sobre Marta y María, que precisamente es el Evangelio de este fin de semana. O sea, el hilo conductor de este retiro va a ser sobre todo la acción y la contemplación, sobre todo en la segunda meditación sobre Marta y María. Y en esta primera meditación, que vamos a hacer un decálogo en las dos, como la mayoría de las ocasiones, y os preguntaréis, ¿por qué tantos decálogos? Porque es una manera de concretar ideas. Y venir ya no, porque nos podemos perder en una charla un poquito larga, pero ya cuando vamos concretando ideas y sabemos que vamos a tener ahí 10 ideas, ya nos centramos todos mucho más. Vosotros y yo. A mí algunas veces me cuesta un poquito sacar esas 10 ideas, pero lo intento para que tengamos ahí, ya digo, unas ideas concretas y claras. Vamos con esta primera meditación que se va a llamar Un día en la vida de Jesús. Lo que hace Jesús habitualmente, y veremos que hace oración y acción. Un día en la vida de Jesús. Les voy a leer este Evangelio que se suele leer en la fiesta de alguno de los apóstoles. Y es de San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Os leo el Evangelio para que así nos pongamos en situación. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar. Y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Pues este es el Evangelio que vamos ahora a meditar y a reflexionar. Vemos 3 detalles en este Evangelio. Por un lado, sube a la montaña a orar.
a orar. Ahí vemos la oración. Elige a 12 apóstoles. Ahí vemos el momento de la elección. Y después vemos el trabajo misionero curando a la gente y anunciando el Evangelio. Ahí vemos la misión y la acción. Bien, pues vamos con este decálogo. Primer punto de este decálogo. En resumen, el primer punto va a ser un poquito un resumen de todo lo que veremos a lo largo de este retiro. Oración y acción. Ahí vemos un día en la vida de Jesús. Y hace oración. Hay que reconocer que para Jesús comienza muy pronto el día, porque dice que pasó la noche en oración. Suponemos que algo dormiría, pero se pasó mucho tiempo en oración. Cuando él podía rezar, cuando le dejaban. Porque vemos, por ejemplo, cuando estaba en Cafarnaúm, que acudían a él y estaban allí con los enfermos esperándoles en la puerta. Pero él ya había salido por la mañana temprano y se había ido al monte a orar. O sea, Jesús aprovecha los momentos en que nadie le interrumpe para estar a solas con Dios. Todo un ejemplo para nosotros. Jesús le dedica mucho tiempo a la oración, pero también Jesús le dedica ese tiempo o otro tiempo a la acción, pero le dedica mucho tiempo a ambas cosas. Y no podemos prescindir de ninguna de las dos, ni de la oración ni de la acción. Y aquí no podemos prescindir nadie. Ni pueden prescindir de la acción, por ejemplo, las monjas de clausura, que en su carisma lo principal es la contemplación, ni podemos tampoco nosotros, que nos dedicamos principalmente a la acción, prescindir de la oración. Ninguno. La oración, la contemplación, como queramos llamarlo, y la acción son para todos. La acción también es para las monjas de clausura y la oración también es para nosotros. Si os habéis fijado en los monjes y monjas de clausura, tienen ese lema de San Benito que me parece que celebrábamos este lunes, me parece que era, ¿no? El ora es labora, reza y trabaja. Se dedican a la oración principalmente, pero también a la acción. También trabajan. Lo que es aconsejable en ellos es que sean trabajos, pues, que no les hagan pensar mucho. No es bueno, y algunos ya lo hacen, pero no es bueno un trabajo de ordenadores, ¿no? No, porque eso requiere mucho esfuerzo mental, ¿no? Pero trabajos así que no requieran mucho esfuerzo mental, eso es lo ideal para los monjes y monjas de clausura, porque eso les ayuda a la oración. Incluso cuando están trabajando pueden estar orando, ¿no? Están en ese clima de oración y también trabajan. Me comentaba una vez una persona que con lo que ellos trabajan un ratito tienen para alimentarse todos. Tienen sus campos, sus huertas en los conventos, allí se ponen a trabajar y con eso tienen para alimentarse todos ellos. Con un ratito, con unas cuantas horas que trabajen, no muchas, ya tienen ellos para alimentarse. O sea, se dedican también al trabajo, importante. Y también nosotros, nuestro trabajo se tiene que fecundar también con la oración, también. Porque si no, nos olvidamos enseguida de Dios. Dios tiene que estar presente en nuestros trabajos, en nuestras acciones. Nuestras acciones tienen que estar fecundadas por Dios, por el Espíritu de Dios. De esto iremos hablando a lo largo de este retiro. Pero que nos quede claro de entrada que esto es para todos. Porque podemos tener la mentalidad que para las monjas y monjes de clausura pues solamente se dedican a la oración. No, también a la acción. Y podemos tener también la mentalidad que nosotros, nuestra obligación es dedicarnos a la acción, pero no a la oración, y tampoco. Y el gran modelo que tenemos en esto es Jesús, que se dedicó a la oración y a la acción, a las dos cosas. Pues que esto lo tengamos muy presente y habiendo entendido esto, habremos entendido todo el retiro.
Pero también nos tiene que animar este retiro a que esto lo pongamos en práctica. ¿Por qué? Porque muchas veces caemos en el activismo y nos olvidamos bastante de la oración. Pero bueno, esto lo iremos viendo a lo largo del retiro, sobre todo en la segunda meditación. Vamos con el segundo punto de este decálogo. Segundo punto. Ante las decisiones importantes, oración. Esta es una costumbre que tiene Jesús. Cada vez que va a realizar una tarea importante, se retira a orar. Por ejemplo, en el Evangelio que acabamos de escuchar. ¿Qué hace Jesús? Se retira a orar. Tenía que elegir a los 12 apóstoles, una decisión muy importante, y se retira a orar. Se retira a rezarlo con su Padre, con Dios. Cuando Jesús va a entregar su vida por nosotros en Getsemaní, ¿qué hace? Se retira a orar allí en Getsemaní. Cuando Jesús va a comenzar su vida pública, ¿qué hace? Se retira también a orar, ¿no? Cuando llega el demonio y está todo ese pasaje de las tentaciones. O sea, que Jesús cada vez que va a realizar una tarea importante, se retira siempre a orar, siempre. Y ahí lo hemos visto claramente en este Evangelio, que se pasó la noche en oración. Imagino que Jesús se pasaría la noche sopesando pros y contras. Vamos a ver que estén un poco representados aquí en los apóstoles, en los 12 apóstoles, toda la humanidad. Y Él los llamó a todos, sabiendo que Judas le traicionaría, que Pedro le negaría, que Santiago y Juan pedirían los primeros puestos, que casi todos le abandonarían. Jesús los llama a todos, para que nadie pueda pensar que no es digno de ser elegido por Dios. Si Dios eligió a todos los apóstoles, algunos con muchas deficiencias, nosotros podemos pensar que también nosotros nos puede llamar el Señor. De hecho, a todos nos llama alguna misión en la vida. Pero viendo este ejemplo en los apóstoles, nos lleva a concluir esa idea, ¿no?, de que todos somos dignos de ser llamados por Dios, de ser elegidos por Dios. Decía Bernanos una frase muy bonita, muy importante. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambian mis ideas cuando las rezo? Perdón, no las cosas, sino las ideas. ¿Cómo cambian mis ideas cuando las rezo? Cuando tengamos que tomar una decisión importante, hinquemos rodillas delante de un sagrario, lo pensemos despacio, lo reflexionemos y lo recemos ante Dios. Señor, ¿es esta tu voluntad? ¿Esto es lo que me conviene? ¿Esto es lo mejor para mí? ¿Esto es lo que tú quieres para mí? Conviene que toda decisión importante la recemos ante Dios. Eso fue lo que hizo Jesús. Lo rezó ante el Padre. También nosotros tenemos que rezar, orar, todas las decisiones importantes. Y nosotros somos los continuadores de aquella noche de oración. Fíjense ustedes. Somos los continuadores. Ahí arrancó todo. Arrancó esa primera elección, esa primera llamada a los apóstoles. Y después nos ha ido llamando a todos. Nos ha ido eligiendo a todos uno por uno, para que también nosotros seamos sus seguidores y los trabajadores de su iglesia. Vamos con el tercer punto, que prácticamente es una continuación de este segundo punto, ¿no? Rezar antes de comenzar un trabajo. Qué importante es esto. Para que en ese trabajo que estamos haciendo tengamos presente a Dios.
Yo por la mañana me puedo levantar temprano, me puedo duchar, a lo mejor hacer alguna tarea de la casa, pero no me pongo a hacer otro tipo de tareas hasta que no he rezado la oración de laudes. Cuando rezo ya la oración de laudes, por ejemplo, esta semana me pongo a preparar este retiro, me pongo a preparar una hora santa, me pongo a preparar el comentario del día, me pongo a preparar una catequesis, me pongo a preparar, la homilía del domingo, lo que sea, ¿no? Pero primero he tenido que rezar los laudes. Pero después no debemos conformarnos con decir, bueno, he rezado al principio del día y ya lo he hecho todo. No. Conviene que cada vez que cambiemos de tarea o cada hora recemos alguna cosita que no nos lleva ningún trabajo, Por ejemplo, una jaculatoria, decir, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, me parece algo que no se tarda nada, pero ya estás poniendo a Dios en tu trabajo, sea el que sea, Y habrá trabajos que sean un poco desagradables, ¿no? Hay profesiones que son difíciles, ¿no? Pues bien, con mayor motivo, una jaculatoria, aunque estés acompañado por un montón de personas, tú la puedes decir para tus adentros. Y estás poniendo a Dios allí en medio. Y lo estás haciendo con la conciencia de Dios, que además te estás santificando al hacer ese trabajo. Y esto es algo muy importante que lo hagamos, para tener esa conciencia de la presencia de Dios. Que sí, que después hay que hacer momentos más largos de oración, por supuesto. Pero para mantener esa presencia de Dios, que cada vez que comencemos una tarea, recemos algo, aunque sea una jaculatoria, aunque sea hacer la señal de la cruz, cualquier cosita. Pero para que tengamos a Dios presente en ese trabajo, en esa acción. Yo esto lo aprendí muy bien en el seminario. En el seminario, al comenzar cada clase, siempre se rezaba una Ave María, siempre. ¿Por qué nosotros no podemos rezar una Ave María, por ejemplo, cuando comenzamos a limpiar el baño, cuando empezamos a hacer la comida o cuando empezamos a coser, por ejemplo, una prenda que se nos ha roto o una prenda que estamos haciendo nueva? ¿Por qué no? Es importante que sepamos santificar el tiempo, porque es ahí, sobre todo vosotros los seglares, donde os vais a santificar. En esas tareas que os llevan la mayor parte del tiempo. Pero que lo hagamos con la conciencia de Dios, que lo hagamos con la presencia de Dios. Dios es quien bendice y sostiene todas nuestras acciones. Que si acaso no tenemos esta costumbre, pues que la vayamos haciendo. Y sobre todo en ciertos trabajos que necesitamos ser iluminados por Dios. Yo me pongo a mí como ejemplo. Yo pido mucho que Dios me ilumine, por ejemplo, a la hora de preparar este retiro. Y ahora cuando estaba exponiendo el Santísimo también se lo pedía al Señor, que me iluminara, que os dijera esas palabras que vosotros necesitáis. Tenemos que pedir en nuestros trabajos la ayuda del Señor. Bien, vamos con el cuarto punto de este decálogo, lo llamado organizando la Iglesia. Una vez que ya hemos hablado de la oración y podemos decir que ya tenemos asegurada la oración, ahora nos queda el paso de imitar a Jesús en la acción. Y ahí vemos a Jesús, en primer lugar, organizando la Iglesia. Después bajará la misión. Pero lo primero que hace Jesús al despuntar el día es elegir a los apóstoles. En la noche lo oró, lo rezó, lo reflexionó, lo pensó ante Dios Padre. Al comenzar el día, lo primero que hace es comenzar a organizar su Iglesia.
escogiendo a los que después iban a continuar su obra, a los que después iban a ser las columnas de la Iglesia. Y ahí Jesús elige a los apóstoles. Es lo primero que hace. Pero después también baja al llano, una vez que ha elegido a los apóstoles, baja al llano y dice el Evangelio que los curó de toda enfermedad. Y dice, toda la gente procuraba tocarle porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Nosotros también somos elegidos por Dios. También el Señor nos ha llamado a formar parte de su Iglesia. Y también de nosotros puede salir una fuerza. Esa fuerza que salía de Dios también puede salir de nosotros. ¿Pero cuándo? Cuando estamos llenos de Dios. Cuando estamos llenos de Dios, puede salir de nosotros esa fuerza. La fuerza de Dios. Pero cuando estamos llenos de Dios, en más de una ocasión he dicho esa definición tan bonita del apostolado, ¿no? El apostolado es el desbordamiento de la vida interior. O sea, el anuncio del Evangelio lo anunciamos cuando estamos llenos de Dios. Cuando estamos llenos de Dios, eso se desborda. Y es cuando anunciamos el Evangelio. Si no, es muy difícil anunciar el Evangelio. También de nosotros, digo, puede salir esa fuerza que salía de Dios, pero cuando estamos injertados en Jesús, cuando tenemos los mismos sentimientos de Jesús, cuando Jesús reina realmente en nuestro corazón, cuando estamos llenos de Dios, damos a Dios. ¿Cómo se sabe de lo que nuestro corazón está lleno? Muy sencillo, en aquello que estamos todo el día pensando, de aquello de lo que estamos todo el día hablando, aquello que nos preocupa. Ahí es donde están puestas nuestras inquietudes. Eso suele ser el centro de nuestras vidas. Aquello en lo que pensamos, nos preocupa, aquello de lo que hablamos, se ve enseguida. Si nuestro interior está lleno de Dios, pues aunque no lo queramos, nos va a salir enseguida hablar de Dios o tener actitudes y comportamientos de Dios. Cuando no estamos llenos de Dios, pues ¿qué va a salir? Pues alguna crítica, hablar mal de uno, hablar mal de otro, cotillear de la vida de uno, cotillear de la vida de otros. En definitiva, ¿qué es lo que hay ahí? Pues que nuestra vida muchas veces está bastante vacía, y como está bastante vacía, la llenamos de la vida de los demás. Cuando hablamos mucho de los demás y nos preocupamos de la vida de los demás y nos metemos en la vida de los demás, suele ser un signo claro de que nos falta Dios. Y que nos faltan también inquietudes en la vida. En el fondo, cuando nos preocupa mucho la vida de los demás y hablamos mucho de la vida de los demás, en el fondo es que tenemos una vida pobre, que la tenemos que llenar con la vida de los demás porque nuestra vida está bastante vacía. El que está lleno de Dios no se preocupa de los demás en el sentido del cotilleo, de investigar su vida privada o de sus cosas. Se preocupa de la vida de los demás en el sentido de los problemas que puedan tener los demás para ayudarles. Pero no en el plan de cotilleo, de enterarse lo que pasa en su vida, lo que no pasa en su vida, lo que pasa en su matrimonio, lo que pasa en sus hijos, sus problemas económicos, sus enfermedades. No, en ese sentido no. Bueno, me refiero, problemas económicos, enfermedades, no se preocupa en el sentido de cotillear sobre eso, hablar sobre eso. Ahora, sí se puede preocupar para rezar por esos problemas económicos, por esas enfermedades que pueda tener una persona. Creo que se distingue bien, ¿no? Se trata de preocuparnos de los problemas de los demás para
ayudarles. Pero cuando tenemos la intención de ayudarle, no tenemos la intención de propagarlo, de difundirlo, de hablar de ello. No. Se ve enseguida cuando hay una sana intención a cuando la intención que hay detrás es el cotilleo y preocuparnos por la vida privada de los demás. Bien, vamos con el otro punto, el quinto. La elección de los apóstoles. Nos hemos dado cuenta que la elección de los apóstoles es fijaos lo que me atrevo a decir, es uno de los momentos centrales de la historia. Es uno de los momentos más importantes de la historia. La elección de los apóstoles fue una chispa que se convirtió en poco tiempo en fuego, porque en poco tiempo se anunció el mensaje de Jesucristo por todo el mundo conocido. Por todo el mundo conocido. Y esto de elegir y llamar, en nuestro mundo hemos cambiado un poco la mentalidad, que no es la mentalidad de Jesús. Hemos comenzado a llamar a elegir y llamar a las personas a colaborar en la Iglesia, en definitiva, a colaborar con Dios. A eso lo hemos llamado proselitismo, y no es eso. Porque tú no vas buscando, en un sentido profundo de la palabra, no vas buscando nuevos cristianos en el sentido, bueno, vamos a aumentar la Iglesia, que seamos más. Eso sería el proselitismo, ¿no? Nosotros lo que vamos buscando no es que seamos más, no vamos buscando número, no vamos buscando reconocimiento en la sociedad, vamos buscando el bien de la persona. Y el mayor bien que puede tener una persona es tener fe, es conocer a Jesús. Y eso es lo que vamos buscando, no imponiendo, pero sí buscando. Yo digo, la elección de los apóstoles fue uno de los momentos centrales de la historia, por la repercusión que tendría después en toda la humanidad. Continuemos nosotros también eligiendo y llamando a personas, porque si no, muchas personas se quedarán sin conocer a Jesús. Por supuesto con el ejemplo, pero ¿por qué no también con nuestras palabras? ¿Por qué no podemos hacer una invitación? Por ejemplo, ¿por qué yo no he podido, por ejemplo, hoy invitar a una persona a este retiro? A lo mejor te dice que sí. Y a lo mejor, en este retiro, una persona que a lo mejor viene por primera vez, Dios le puede tocar el corazón. ¿Por qué no? Cuando Dios principalmente nos toca el corazón, estoy convencido de ello, es, por decirlo de alguna manera, cuando nos ponemos a tiro. Cuando le damos una oportunidad a Dios. Cuando le damos a Dios la oportunidad de que nos hable. Si Dios no nos habla, no le damos esa oportunidad, Dios nos puede hablar, por ejemplo, escuchando la palabra de Dios. Nos puede hablar en un retiro, nos puede hablar en una hora santa, nos puede hablar en una misa. Sí, nos puede hablar en cualquier momento, sí. Pero principalmente cuando de alguna manera escuchamos la palabra de Dios. ¿Que Dios se puede dirigir a nuestro interior, a nuestra conciencia? Sí. Pero normalmente el modo de actuar de Dios es cuando escuchamos su palabra, meditamos su palabra y reflexionamos su palabra. Por eso tengamos la valentía de seguir llamando. Lo mismo que Jesús llamó a los apóstoles, ¿por qué no podemos llamar nosotros? Lo mismo que Jesús invitó a los apóstoles a seguirle, ¿por qué no invitamos nosotros a ciertas actividades, o qué sé yo, pueden ser otras cosas, ¿no? Por ejemplo, a pertenecer a Cáritas, ¿por qué no?
Dios puede tocar el corazón de esa persona cuando está sirviendo a los demás, porque le va a situar en la realidad de la vida, en los problemas que tienen muchas personas, va a abrir su corazón. Es que Dios tiene muchas maneras de entrar en nuestra vida, y Dios tiene también muchas maneras de llamar a las personas. Pues que todo esto también lo pensemos despacio. Sexto punto de este decálogo. Jesús es el centro. Quizá va a sorprender un poquito esta reflexión de este sexto punto del decálogo. Jesús es el centro. El ministerio apostólico de Jesús, su apostolado, el anuncio del Evangelio, no fue, así propiamente hablando, un trabajo en equipo. No. Esto no quita para que en la Iglesia trabajemos en equipo. Pero el trabajo de Jesús, su apostolado, no fue un trabajo en equipo. No planificaban juntos las acciones, ni acordaban a dónde ir a anunciar el Evangelio, ni distribuían cargos ni oficios, ni votaban las decisiones que tenían que tomar, ni evaluaban esa acción. En equipo no la hacían. Después es verdad que cuando Jesús funda la Iglesia, sí se hace eso en equipo. Por ejemplo, se organiza la primera Cáritas, ¿no? Recordaría aquel pasaje de las viudas griegas y las hebreas, que las viudas griegas se quejaban de las viudas de lengua hebrea porque eran mejor atendidas las viudas de lengua hebrea que las viudas griegas, y entonces organizaron aquellos 7 diáconos. Ya ahí sí se van poniendo de acuerdo, van trabajando en equipo, pero al principio no existe ese trabajo en equipo. ¿Y por qué? Pues yo diría que no existe ese trabajo en equipo porque el protagonista, el agente único, es Jesús. Jesús nos quiere dejar ahí claro que el centro de todo apostolado es Él. Y Él tiene que estar en el centro. Y entonces los apóstoles lo tenían a Jesús, es que lo tenían allí en el centro, estaba allí con ellos, estaba presente allí con ellos. Por eso, cuando nosotros nos reunamos para trabajar juntos, nos reunimos muchas veces, ¿no? Por ejemplo, Cáritas, por tener reuniones constantemente, ¿para qué? Para tomar unas decisiones a la hora de trabajar, a la hora de la acción, y se toman unas decisiones en equipo. Pero ¿qué es lo que hacemos siempre en Cáritas? Otra cosa es que lo hagamos más o menos consciente, ¿no? Siempre empezamos con una oración. ¿Para qué? Para no olvidarnos de que Jesús es el centro. Cuando nos olvidamos que Jesús es el centro, que nosotros hemos sido los que hemos llegado a un consenso, que lo hemos pactado, que listos somos, que lo hacemos todo muy bien, que nos ponemos todos de acuerdo. Si nos quedamos solamente en lo que hemos pactado, si nos quedamos solamente en ese consenso que hemos hecho todos nosotros, ahí ya pierde toda su garra Jesús. ¿Tenemos que hablar? Por supuesto que sí tenemos que hablar. ¿Que tenemos que llegar a acuerdos? Pues claro que sí, porque tenemos que trabajar en equipo. Pero nunca perdiendo la conciencia de que Jesús es el centro de toda acción. Esa conciencia no la podemos perder. Jesús es el centro de toda acción. No es algo que acordamos entre nosotros, no. Acordamos entre nosotros, pero siendo iluminados por Jesús, intentando cumplir la voluntad de Jesús. Cuando esto lo perdemos de vista, vamos de mal en peor.
Iba a decir algo de la Iglesia alemana, pero mejor me callo. Mejor me callo. No podemos perder esto de vista. Jesús es el centro. Aquí no se trata de mayorías, de consensos, no. Jesús es el centro y somos transmisores del mensaje de Jesús. Y tenemos que hacer en nuestra vida el mensaje de Jesús, transmitir el mensaje de Jesús y continuar prolongando las acciones que hacía Jesús. Vamos con el 7º punto de este decálogo. Sentido de Iglesia. Tenemos que tener también un sentido de Iglesia. Todo lo que estoy diciendo parece que nos vamos apartando del tema, pero no. Recordad, Jesús oró para elegir a los apóstoles, después se dedica a la acción, funda la Iglesia, elige a los apóstoles, pero es que he dicho que ahí comenzó la obra, en esa elección de los apóstoles, que continúa hasta hoy. Y los sucesores de los apóstoles son los obispos, que presiden la Iglesia particular. Cuidado, no es un trozo de la Iglesia. Una diócesis no es un trozo de la Iglesia. Es la totalidad de la Iglesia vivida en un espacio concreto. Pero es la totalidad de la Iglesia que se hace presente allí, en ese espacio concreto. Que nunca perdamos de vista lo que significa ser católico. La Iglesia católica, la palabra católica significa universal. Queda mucho más bonito, porque ya eso de católico parece como que se le ha perdido el sentido, ¿no? Si decimos universal, queda muy bonito, ¿no? Porque además esa es la realidad. La Iglesia es universal. Y si la Iglesia es universal, necesariamente tiene que ser misionera. Necesariamente tenemos que anunciar a Jesucristo. La Iglesia o es misionera o no es Iglesia. Y ese es el auténtico sentido de Iglesia. Cuidado con los mí. Cuando hablamos mucho de mí, mi iglesia, mi parroquia, mi grupo, mis amigos, cuidado, que podemos perder ese sentido universal. Un peligro constante que tenemos en la Iglesia es no ver más allá de uno mismo, no ver más allá de mi pueblo, no ver más allá de mi parroquia, no ver más allá de mi grupo eclesial. En más de una ocasión, algunos de vosotros me habéis dicho, bueno, yo la parroquia sí, pero no me pidas que participe en un sínodo, no me pidas que vaya a las reuniones de Cáritas arciprestales, no me pida que vayas a un encuentro de catequista, no, esas cosas no me las pidas. Eso siempre, siempre será una pobreza para nosotros. Siempre será una pobreza. Yo presumo de ir a todas las reuniones arciprestales con mis compañeros, los sacerdotes. Me parece fundamental, pero nunca estamos todos. Hay algunos que no van casi nunca o nunca. ¿Por qué nos pasa esto? Si muchas veces es importante que vayamos a una reunión de Cáritas, aunque a lo mejor hablemos de lo mismo que la reunión anterior, digo Cáritas porque nos reunimos arciprestalmente con frecuencia, ahora estamos preparando el proyecto que pronto anunciaremos aquí también en nuestra parroquia, el proyecto internacional, pero es importante que nos reunamos, aunque hablemos de lo mismo que la reunión anterior,
pero para compartir nuestra fe. Hasta un café que nos tomemos juntos es importantísimo. Tenemos que salir de nosotros mismos. Tenemos que tener una visión universal. Ese es el sentido de iglesia. Qué bonito es cuando ves un cristiano con sentido de iglesia. Eso es precioso. Ahora, cuando veo a un cristiano, no, mira, conmigo no cuentes, ¿eh? Yo para las cosas en la parroquia sí, pero tener que salir, pero hombre, salir a quemar partida hasta 8 kilómetros, Nava hasta 14 o 15, Aliseda pues está a otros 15 o 16. Tampoco estamos tan lejos. Nos cuesta mucho salir de nuestra parroquia, de nuestro nido. Nos cuesta mucho. Los misioneros han salido. Pero han salido, y muchos de ellos, ahora ya la cosa ha cambiado, ¿no? Pero un San Francisco Javier, por ejemplo, cuando salió a la India, sabía de sobras que no iba a volver nunca a ver más a su familia, ni a su gente, ni a su tierra. Mira que tenía un castillo precioso, que sigue siendo precioso hoy en día. Está muy bien conservado. Y tenían ese sentido de iglesia, de misión, de buscar el bien de los demás, de no cerrarse allí con los suyos y en su pueblo y en su iglesia, allí su reino de taifas. Y a esto tendemos mucho, a cerrarnos en nosotros mismos, a encerrarnos en nuestras cositas que tenemos en la iglesia. Ya digo que todo lo que sea salir de nosotros mismos, salir de nuestra parroquia, nos cuesta mucho, mucho. Pero eso es siempre una pobreza. Nos enriquece el trato con los demás. Me decían el otro día, parece que fue la semana pasada, tuvieron un encuentro los seminaristas de bastantes seminarios de España. Y estuvieron por ahí, por el norte de Cáceres, y uno de los sitios que querían venir al volver era venir a ver nuestra iglesia, nuestro retablo, ¿no? Al final los estuve llamando, me estuvieron llamando, mira, ya vamos muy mal de tiempo, no lo podemos ver. Pero hablando con uno de los formadores del seminario, me decía, hemos tenido esta reunión con los seminaristas, dice, ahora van todos en el autobús, en la parte de atrás, muy unidos. Al principio les costaba un poquito, ya van muy unidos. Y me decían, el principal objetivo que hemos tenido para hacer esta reunión, de encontrarnos varios seminaristas de distintas diócesis, es para que vean que ellos no están solos. Porque seminarios que tienen muy poquitas vocaciones tienen la sensación de que son una minoría, que no son casi nadie. No, para que vean que mucha más gente sigue siguiendo al Señor. Nos damos cuenta que esto nos enriquece. El salir de nosotros mismos, en el sentido que sea, siempre es algo que nos enriquece, siempre, el sentido de iglesia. Vamos con el punto 8 de este decálogo. El proyecto de Dios. En este proyecto de Dios, Dios se ha valido de Cristo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Dios se ha valido de Cristo. Cristo gastó y desgastó su vida en explicarnos cómo es realmente Dios. Y ahí tenemos todas esas parábolas, como la del hijo pródigo, la del buen samaritano, para explicarnos cómo es el corazón de Dios. Y también para explicarnos cuál es el proyecto de Dios sobre nosotros, que es un proyecto de eternidad. Lo que tantas veces digo en los entierros. En los entierros digo mucho porque se nos pierde de vista esta concepción. En un entierro nos reunimos para colaborar con Dios, para colaborar en el proyecto que Dios tiene sobre esa persona. Y el proyecto que Dios tiene es una vida eterna y en plenitud. Y cuando venimos a un entierro estamos colaborando con ese proyecto de Dios. Y todo lo que hace Dios es grande. Si yo me uno a un proyecto de Dios, estoy haciendo algo grande,
estoy haciendo algo maravilloso. Estoy rezando por esa persona para que esa persona, si tuviera algo que purificar, se purifique en sus pecados, sus imperfecciones, y una vez purificada, se haga realidad en ella el proyecto maravilloso que Dios tiene sobre esa persona, que es una vida eterna y en plenitud junto a Él. Ese es el proyecto que Dios quiere para nosotros. Dios tiene ese maravilloso proyecto. Y Jesús perteneció al pueblo de Israel, el pueblo que se siente elegido por Dios. Nosotros también hemos sido elegidos por Dios. Dios tiene para nosotros un proyecto inmenso. Hablaremos un poquito más después de este tema. 9º punto de este decálogo. Volvemos para atrás, casi al principio de este Evangelio. Jesús llama a los apóstoles por su nombre. Qué importante nos sentimos cuando nos llaman por nuestro nombre. Qué importantes. Nos sentimos amados, nos sentimos diferentes, nos sentimos queridos. Recuerdo cuando yo era adolescente, yo estaba mucho en la parroquia, ¿no? Y don Román, el que ha sido toda la vida, prácticamente toda la vida, mi párroco, me acuerdo este pequeño detalle, casi nada, ¿eh? En Navidad, cuando teníamos al final de la misa, como hacemos aquí, ¿no?, la adoración al niño, yo me acerqué a adorar al niño y era el día de Navidad. Y me dijo el párroco: ¡Feliz Navidad, Juanma! A mí siempre en mi pueblo me han llamado Juanma. ¡Feliz Navidad, Juanma! A mí eso de que dijera mi nombre, un adolescente de 17 años, que tendría yo entonces más o menos, me sentí alguien importante, alguien querido. Entonces Dios llama a cada uno por su nombre. Cuando nos llaman por nuestro nombre, nada más nacer y nos ponen un nombre, ya somos alguien especial. No somos uno más, somos alguien especial, único y diferente. Y Dios llama a cada uno por su nombre. Los apóstoles no son uno más. Pero es que el primer paso es identificarnos por nuestro nombre, ¿no? Y nos sentimos orgullosos de nuestro nombre. Pero esto pasa también en un ámbito más grande. Cuando uno tiene una afición, un grupo de lo que sea, sea el que sea, se siente también identificado con ese grupo. Por ejemplo, aquí en Arroyo, uno que pertenece al grupo folclórico del Arriero, pues se siente identificado con ese grupo. Y lo siente, y lo vive, y lo quiere. Así también nos tiene que pasar a nosotros en la Iglesia. Tenemos que sentirnos identificados en la Iglesia. Porque Dios, y queridos y amados, y orgullosos de pertenecer a la Iglesia, porque Dios nos ha llamado por nuestro nombre para que pertenezcamos al pueblo elegido por Dios. Lo mismo que Jesús llamó a los apóstoles para formar el pueblo elegido, la Iglesia, Jesús nos llama también por nuestro nombre para que nos identifiquemos también con la Iglesia, para que la sintamos como algo nuestro, que la amemos con sus virtudes y con sus defectos, que la amemos, que nos sintamos identificados con la Iglesia, que no nos avergoncemos de nuestro ser cristianos, de nuestra pertenencia a la Iglesia, que esto hoy en día nos cuesta bastante. Tenemos que sentirnos orgullosos de haber sido llamados por nuestro nombre en el momento del bautismo y después de pertenecer a esta Iglesia. Tenemos que sentirnos muy orgullosos hoy en día, que no está de moda decir que somos cristianos. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de pertenecer a esta Iglesia.
Y vamos con el 10º y último punto de este decálogo. Somos, lo he titulado, somos de buena familia. Dicho en otras palabras, pertenecemos al pueblo de Dios. Me decía 2 días atrás una persona, me decía así con cierta gracia, cuando te vemos en YouTube pareces de mejor familia. Y yo le dije un día, sí, mira lo que me dijo, que parecía de buena familia. Y dice, no, yo no te he dicho de buena familia, te he dicho de mejor familia, de buena familia ya eres, me dijo, ¿no? Pues somos de una buena familia. Somos de la familia de los hijos de Dios. Les leo un trocito de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 19 al 22. Me parece una lectura muy universal, ¿no? Todo en este contexto de que Cristo eligió a los apóstoles, nos elige a nosotros y nos elige para formar parte de la Iglesia. Esta Iglesia universal. Vamos a ver. Dice así esta carta a los Efesios. Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado, y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros entráis con ellos en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Daría para dar un retiro entero este trozo que hemos leído, ¿no? Somos ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Aunque lo estamos rezando todos los días, porque todos los días rezamos el Padre Nuestro y más oraciones, creo que no llegamos a ser conscientes de lo que estamos rezando, de la dignidad tan grande que tenemos y que supone ser cristiano. El regalo que Dios nos da, el don que Dios nos da, la dignidad más grande que tenemos en la vida es el hecho de ser hijos de Dios. Y tenemos que sentirnos muy orgullosos de pertenecer a esta familia que es la Iglesia, que es la familia de Dios. En esa Iglesia, la piedra angular, que es la que hace que todo el edificio no se caiga, esa piedra angular es Jesucristo. Los cimientos de ese edificio son los apóstoles. Y nosotros somos esas piedras vivas, como diría San Pedro. San Pedro habla de piedras vivas. Cada cristiano es una piedra viva que forma parte de la Iglesia. Qué importante es que tengamos esto claro. Los judíos, dije antes que hablaría un poquito de esto, los judíos se sienten pueblo elegido. Se sienten pueblo elegido. Pero esa elección del Señor, ellos creían que era solamente para ellos, que Dios solamente los había elegido a ellos. A un judío no se le pasaba por la cabeza extender el mensaje que Dios les había revelado en el Antiguo Testamento, extenderlo a los pueblos vecinos. No se les pasaba por la cabeza. Tenían conciencia de una elección de Dios, se sentían pueblos elegidos, pero exclusivistas. A nosotros sí, a ti no. Y los que vivían en los pueblos vecinos, no se les pasaba por la cabeza incorporarles a su fe. No sé la mentalidad que tendrán ahora, pero entonces no. De hecho, durante siglos, estamos hablando de unos cuantos años, durante siglos vivieron la fe que les revelaron los profetas, que Dios les reveló en el Antiguo Testamento a través de los profetas, pero esa fe no la extendieron nunca a los demás.
La creían como algo para ellos, únicamente para ellos, para nadie más, solo para ellos. No extendieron esa fe a los demás. Y llega Jesús y extiende esa fe a los demás. Cambia la mentalidad de los apóstoles, que también eran judíos, y nada más morir Jesús, se ponen a extender el Evangelio por todo el mundo conocido. Esto es increíble. Cómo Jesús cambia esa mentalidad completamente. Nos dirá después que Él es la cabeza del cuerpo místico de la Iglesia. Es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Pues bien, vamos a acabar ya esta meditación y ya después continuamos a las 12 de la mañana. La hemos adelantado media horita con el fin de que si alguno se tiene que ir un poquito pronto para preparar comidas para su familia, lo que sea, pues pueda hacerlo, ¿no? Tengo que pensar en todo. Hay que pensar también en las cosas prácticas, en la acción. Hay que pensar en la oración, lo que estamos haciendo aquí ahora en este retiro, pero también tenemos que pensar en la acción, que será lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, nada más salir por esta puerta. Enseguida comenzamos la acción, enseguida. Pues vamos a meditar de aquí hasta las 12, esta primera meditación, y después vamos con la segunda, que es sobre Marta y María, que es precisamente el Evangelio de este domingo. Pues nos quedamos un ratito con el Señor meditando.